¿Alguna vez te has preguntado cómo un garaje en California se convirtió en el origen de la empresa más valiosa del mundo? Esta es la historia de Apple, una revolución que comenzó con dos amigos y un sueño. En 1976, mientras la mayoría de las personas veían las computadoras como máquinas gigantes exclusivas para empresas y gobiernos, Steve Jobs y Steve Wozniak tenían una visión diferente. En el legendario garaje de la familia Jobs, en Cupertino, estos dos jóvenes visionarios crearon algo que cambiaría el mundo para siempre, la Apple I. Pero el verdadero éxito llegó con la Apple II en 1977. Esta computadora no era solo una máquina, era una obra de arte en beige, la primera computadora personal con gráficos a color. Mientras IBM dominaba el mundo empresarial, Apple conquistaba los hogares americanos. La década de los 80 marcó un antes y un después. En 1984, el famoso comercial 1984, dirigido por Ridley Scott y transmitido durante el Super Bowl, presentó al mundo el Macintosh. No era solo una computadora nueva, era una declaración de guerra contra la monotonía, contra lo establecido. Con su interfaz gráfica y su mouse, el Mac democratizó la informática. Pero no todo fue un camino de rosas. En 1985, tras una lucha de poder interna, Steve Jobs fue expulsado de su propia compañía. Apple entró en años de confusión y productos mediocres. La empresa que había revolucionado la informática personal estaba perdiendo su rumbo. El regreso de Jobs en 1997 marcó el inicio del renacimiento de Apple. Con el iMac, un computador translúcido que parecía venido del futuro, Apple volvió a demostrar que la tecnología podía ser hermosa. Pero lo mejor estaba por venir. En 2001, Apple lanzó el iPod y iTunes, revolucionando para siempre la industria musical. 1000 canciones en tu bolsillo no era solo un eslogan, era una promesa cumplida que cambió la forma en que consumimos música. Pero el verdadero momento que definió el siglo XXI llegó en 2007. En una presentación que quedará para la historia, Steve Jobs sacó de su bolsillo el primer iPhone. No era solo un teléfono, era una computadora, una cámara, un reproductor de música y un navegador web, todo en uno. El mundo de la tecnología nunca volvería a ser el mismo. La tragedia golpeó en 2011 cuando Steve Jobs falleció, pero su legado continuó. Bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple siguió innovando con el iPad, el Apple Watch y los servicios que hoy conocemos como Apple Music, Apple TV Plus y Apple Arcade. Hoy, Apple no es solo la empresa más valiosa del mundo, es un símbolo de innovación, diseño y excelencia. Desde aquel garaje en Cupertino hasta las espectaculares Apple Stores en las principales ciudades del mundo, la historia de Apple es un testimonio del poder de soñar en grande. Los números son asombrosos. Más de 2.000 millones de iPhones vendidos, más de 1.000 millones de usuarios activos de dispositivos Apple y una valoración que supera los 3 billones de dólares. Pero más allá de las cifras, Apple representa algo más profundo, la creencia de que la tecnología puede hacer el mundo mejor. Esta es una historia de fracasos y triunfos, de caídas y resurrecciones, de visión y perseverancia. Es la historia de cómo una manzana mordida se convirtió en el símbolo más reconocible de la innovación tecnológica. Y mientras miras este video desde tu iPhone, iPad o Mac, recuerda que eres parte de esta historia. Una historia que comenzó con dos amigos en un garaje y que hoy conecta a miles de millones de personas en todo el mundo.
Si te ha gustado este viaje por la historia de Apple, no olvides dar like y suscribirte para más contenido sobre las historias que han cambiado nuestro mundo. ¿Cuál crees que será el próximo capítulo en la historia de Apple? Déjanos tu opinión en los comentarios.